Ya estamos de regreso en Región Emprendedora. A continuación quiero presentarles a nuestro panelista, el economista Alejandro Maureira, con quien revisaremos los temas claves que impactan en la economía de Chile y de nuestra región. Alejandro, nuevamente bienvenido a Región Emprendedora y tu espacio de tendencias económicas para Arica. Muchas gracias, Alexandro, y también gracias por la invitación y bueno, ya que estamos, para poder ayudar a informar. Exactamente. Bueno, voy a hacer, como siempre, una introducción tuya para que la gente que nos está escuchando por las diversas plataformas y por la 104.9 conozca un poco más sobre ti. Alejandro es economista senior de Arthur & Bernard Management Center, es director de empresa y docente, participa activamente del ecosistema emprendedor de Chile a través de Adventure Capital y A. Maureira Corp, donde ayuda a destacadas startups a valorizarse, capitalizarse y acelerar su crecimiento y perpetuar su participación en los mercados en que se desarrollan. Ha sido docente para importantes instituciones, entre ellas Harvard Business Review, la Universidad Católica, la Universidad Federico Santa María, la Valparaíso, la Andrés Bello, entre tantas. Por más de 10 años escrito en diversos medios de prensa como La Tercera, El Mercurio, Diario Estrategia, entre otros, con sus columnas que siempre son interesantes y te ayudan a reflexionar. Alejandro, hablando del calentamiento global y del calentamiento de nuestra economía, ¿cómo estuvo el IPC de agosto y cómo eso impacta positiva o negativamente en las personas? El IPC de agosto fue el doble de lo que se esperaba. Se esperaba para agosto un IPC de 0,4% y fue de 0,8%. Y esto llevó lo que siempre tenemos que medir, porque en realidad cuando a uno le dicen, no, sabes que la inflación fue 0,2, 0,1, la verdad que si uno no está metido en el día a día, puede ser que esto es mucho, es poco, etc. Lo que siempre tenemos que estar midiendo es la inflación a 12 meses. Nosotros tenemos una meta que es que en 12 meses la idea es que la inflación no supere el 3%, y ahora en pandemia eventualmente no supere el 3,5% en 12 meses. ¿Qué quiere decir este 3,5? ¿Qué quiere decir? Que los precios eventualmente van subiendo 3,5% por año, y eso es súper sano. Alguien podría decir, no, pero lo ideal es que los precios no suban o que los precios bajen, pero si es que los precios se mantienen constantes o los precios bajan, eventualmente no hay incentivos para producir. Si yo soy productor, soy emprendedor y veo que los precios van bajando, lo más seguro es que deje de producir. Y si dejo de producir, dejo de contratar. Y si dejo de contratar, hay menos empleo y empezamos a tener problemas. Entonces, cuando los precios suben, yo también tengo incentivos a producir más y a generar más empleo, etc. Entonces, en 12 meses, nosotros hasta el mes pasado, la inflación estaba bajo este 3,5, estaba en 3, y algo por ciento, pero con este nuevo IPC, el 0,8% de agosto, la inflación en 12 meses es de 4,5%. Eso es un punto porcentual por arriba de lo más sano que podríamos estar. Eso quiere decir que nos pasamos y ahora los precios están creciendo demasiado. Eso. Entiendo que hemos perdido el control de la inflación. ¿Cómo está la inflación y qué efectos tiene y a qué se debe también? La razón por la cual está sucediendo esto es porque si nosotros miramos la pandemia, por ejemplo, cuando partió la pandemia, nos pilló a nosotros en marzo, y en marzo había mucha producción, eventualmente estaban todas las tiendas con stock para toda la temporada, y de repente nos encerramos y la gente no iba a comprar. O sea, habían más productos para la venta de lo que nosotros estábamos comprando, así que los precios tendieron a bajar. Ahora, lo que fue pasando a través de la pandemia, como no había consumo o no había compra, la producción empezó a bajar, y lo que tenemos hoy día es que ahora nosotros nos sentimos con confianza, estamos saliendo a comprar, pero ahora no hay tantos productos para vender. Entonces los precios están subiendo porque nosotros, los consumidores, queremos comprar, pero la producción mundial todavía no se habilita o todavía no logra los niveles que estaba antes. De hecho, por ejemplo, el caso de los automóviles, ese es un caso interesante porque la producción de automóviles bajó tanto y ahora la gente está toda comprando automóviles, entonces no se producen, los precios no es que los estén subiendo, sino que estamos comprando más de lo que hay y por eso los precios tendieron a subir. Sí. Con todo ello, ¿la tasa de interés tendrá un alza? ¿Eso implicaría una reducción de los créditos por parte de los consumidores o van a aumentar todos los créditos de consumo, hipotecario, automotor, etcétera? Exacto. Cuando se produce esta inflación, el rol que tiene el Banco Central, que es autónomo, su objetivo es controlar la inflación. Entonces, él es el encargado en que esta inflación esté en el 3% anual y ahora excepcionalmente el 3,5% anual.
como se pasó, el Banco Central va a empezar a subir las tasas de interés. ¿Y esto qué implica? Que el costo de los créditos va a empezar a aumentar y no solamente eso, ya aumentó. Por ejemplo, estamos viendo ahora que los créditos hipotecarios fueron los primeros en empezar a subir las tasas y siguen en alza. Después van a seguir los de consumo, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y eso implica que endeudarse cuesta más. Si yo ahora pido un crédito o uso la tarjeta de crédito, en la cuota mensual me va a empezar a salir cada vez más cara. Cuando sucede esto, eventualmente dejamos de consumir y como estamos dejando de consumir, eventualmente los precios debieran tender a bajar. Así. ¿Y qué pasa con el dólar? ¿Cuál será su tendencia para las próximas semanas? Y lo que me obliga a preguntarte es si lo que está pasando también en Afganistán va a tener un efecto en el dólar. Exacto. Bueno, el dólar, hemos hecho aquí hartas predicciones con respecto al dólar, vamos bien con respecto a las predicciones, Así pero en este es. caso, exacto, en este caso, claro, me acuerdo de una entrevista cuando el dólar estaba cerca de 700, que hablábamos de que iba a llegar a los 800. Bueno, el dólar está en 7,80 y algo, estaba ahora en la mañana, 7,80, y se va a mantener en ese barrio, y la razón de eso tiene que ver más con la inflación. Todavía falta esta pata que en algún momento conversamos, que es la parte política, que se va a activar más o menos por ahí por noviembre, que eventualmente van a hacer que el dólar llegue a los 800. Pero definitivamente el dólar se va a mantener cerca de los 780 y hay más probabilidades de que siga subiendo. De hecho, yo ya empiezo a cambiar mis proyecciones y empiezo a hablar de 810, 820 para el cierre de año, debido, digamos, a este brote inflacionario que estamos teniendo, que es más fuerte de lo que se preveía. O sea, se sabía que iba a venir inflación. Esto lo sabemos desde marzo, abril. Dijimos, cuando hay vacuna, oye, a fin de año vamos a tener inflación. Ojo con eso. Así que esto ya lo sabíamos. El tema está que está siendo más fuerte eventualmente de lo que esperábamos. Y con respecto al tema de Afganistán, bueno, lo que está pasando en Afganistán obviamente es lamentable. También, digamos, la filosofía que hay detrás machista, que eventualmente, obviamente, estoy en contra de ella, y encuentro lamentable, digamos, lo que está sucediendo ahí, también, digamos, para lo que está pasando a nivel mundial. Pero desde el punto de vista económico, Afganistán no tiene mayor peso en lo que es la economía mundial en el corto plazo. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, no es lo mismo que eventualmente sucediera algo así, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una economía, la economía más grande del mundo, nos termina afectando a todos. Como Afganistán no tiene un peso relevante en la economía mundial y tampoco en nuestra economía local, eventualmente no nos va a afectar tanto. No obstante, la escalada que eventualmente tenga o el poder que los talibanes empiecen a tener en el Medio Oriente, eso sí nos podría empezar a afectar a largo plazo. Por ejemplo, podría empezar a afectar el precio del petróleo, podría empezar a afectar eventualmente también la estabilidad mundial con respecto, ¿no es cierto?, a temas de paz y cosas por el estilo. Entonces, con ello eventualmente también hay una mayor volatilidad. Por ahora no tiene mayor efecto, pero en el largo plazo hay que ver, digamos, cuál es el poder que empieza a tener los talibanes en el Medio Oriente. Sí, muchos hablan de un nuevo retiro, con todo esto los retiros de la AFP. ¿Cómo afectaría un nuevo retiro, un cuarto retiro o un retiro del 100% a la economía del país? Mira, acá voy a dar la respuesta. Sería súper malo. Sería súper malo. Y acá voy a aprovechar también de pasar el siguiente aviso. Número uno, yo estoy a favor de eventualmente un retiro del 100%, de un nuevo retiro del 10%. Yo personalmente estoy a favor de esos retiros. Pero si lo analizamos desde el punto de vista técnico, efectivamente hoy día un nuevo retiro eventualmente causaría más problemas que soluciones. ¿Por qué? Hoy día nosotros estamos saliendo a consumir más de lo que se produce y por eso los precios están subiendo. Un nuevo retiro del 10% haría que eventualmente tengamos más poder adquisitivo, aún más, para que presionemos en el mercado. Y si la producción no ha aumentado, lo que vamos a tener es un alza aún mayor de los precios. Entonces, esto es básicamente, nos vamos a estar pegando un balazo en los pies, porque es como decir, ya, ahora tengo 1.000.000 para comprarme ese auto, pero resulta que ese auto ahora vale 1.000.000 o 2.000.000 de pesos más. O sea, en otras palabras, este retiro va a quedar absolutamente en nada. Entonces, he visto que desde el punto de vista político han dicho, no, que están metiendo susto por el tema del 10%. No, no es meter susto. Si se hace un retiro hoy día del 10% o se hace un retiro del 100%, la verdad es que sería súper malo para nosotros. La inflación se dispararía, los mercados digamos, se desestabilizarían, etc. Ahora, eso, digamos, es un hecho, pero eso no quita que eventualmente se pueda hacer de una forma inteligente.
Por ejemplo, yo estoy a favor del retiro del 100%, pero solamente aquellas personas que realmente hoy día lo necesiten, por ejemplo, todos aquellos que todavía no encuentran trabajo, que todavía no pueden trabajar, que eventualmente ellos sí puedan retirar parte, ¿no es cierto?, de sus ahorros. Le corresponde, no tienen por qué, digamos, teniéndolo ahí, no tienen por qué eventualmente estar pasando penurias si es que tienen, digamos, esos ahorros que han logrado en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, la solución va porque el retiro del 10% y las ayudas también que está dando el Estado sean de forma inteligente y de forma programada. Uh-huh. En relación al IFE y más allá del apoyo a las familias que reciben del IFE, ¿qué efectos traería su extensión? Sí, tiene el mismo efecto que el 10%. Y acá el tema hay que ser, digamos, se juntan dos mundos que hoy día, digamos, dos argumentos que están tocando. Para hablar de los dos argumentos, hay un argumento que por un lado dice, bueno, pero es que resulta que hoy día la gente, por ejemplo, al recibir esto, hay muchas personas que no lo necesitan y eventualmente por eso la inflación está aumentando. Y sí, es así. Lamentablemente me encantaría poder decir que no es así, etcétera, pero lo cierto es que es así desde el punto de vista técnico. Hay personas que hoy día están trabajando, no les está yendo bien, a nadie en esta pandemia, digamos, le está yendo espectacular, o sea, a algunos pocos, ¿no es cierto? Pero vamos a decir lo siguiente, si es que yo estoy trabajando y recibo el IFE, hoy día tengo mayor poder adquisitivo y eso implica que voy a salir a consumir más y eso implica que los precios tienden a subir, número uno. Pero también hay muchas personas que lo necesitan. Entonces, desde ese punto de vista, volvemos con este argumento de decir, si es que se hace para las personas que eventualmente lo necesitan, no debiera haber problemas en la economía. En la forma que se está haciendo, eventualmente sí está trayendo problemas en la economía y extenderlo también. Entonces, eso es con respecto al IFE y la inflación que eventualmente podría estar generando. Sí, pasó en Estados Unidos y ¿será que esto también va a pasar acá? Que muchas personas por ahí prefieren recibir el IFE y no trabajar, por eso la dificultad a la hora de encontrar mano de obra que está pasando en varios sectores de la economía en Chile. Sí, hay algo de razón en ese argumento, que efectivamente, o sea, si es que yo no tengo los incentivos, obviamente, para trabajar, voy a preferir estar recibiendo, digamos, los bonos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que incluir dentro del análisis que la calidad de los trabajos que tenemos en nuestro país no son buenos. O sea, en términos generales, si nosotros miramos los ingresos promedio de las personas, la verdad que son bastante bajos. Entonces, desde ese punto de vista, es casi como decir, a ver, paremos un poco. Si vamos a hacer una crítica a que hay personas que prefieren recibir los bonos del Estado que buscar trabajo, también hagamos una crítica sobre la calidad de trabajo que estamos poniendo sobre la mesa. Y aquí hay una responsabilidad con respecto al crecimiento económico que no se ha hecho cargo nadie desde hace décadas. Nuestro país necesita crecer vigorosamente. Vemos esto, Arica es una región hermosa, es una región que tiene potencial y eventualmente uno puede mirar y dice, Arica no está en su potencial. Entonces, los empleos que hoy día están en Arica es porque también Arica no ha conseguido su potencial. Entonces también, junto con criticar, por ejemplo, el tema de quién ha recibido los bonos, también tenemos que criticar sobre qué se ha hecho en nuestras regiones, qué se ha hecho en Arica, para que eventualmente esté en su potencial. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y pasando del calentamiento de la economía al calentamiento global, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tienen las empresas para llevar a sus negocios de una manera más sustentable en relación al uso de energía y de agua? Sí, en ese caso, ahora digamos, el informe que salió de la ONU es lapidario, y esto nos lleva a que en este momento todos tenemos que empezar a aportar. O sea, en otras palabras, todos desde la forma que nosotros podamos, y tenemos que empezar a pensar que nuestros negocios tienen que ser sustentables y tenemos que ser responsables con el uso de energía, tenemos que ser responsables con el uso de agua. Eso ya es algo que llegó para quedarse. O sea, en otras palabras, la invitación es decir, ¿saben qué? Es mejor empezar a incorporarlo ahora antes que empiecen a aparecer leyes que nos obligan a incorporarlo. Más vale tener ya la experiencia de hacerlo, de que uno lo está haciendo, que eventualmente nos pille una ley y nos diga ya, desde mañana no puedes usar bolsas plásticas. Yo no quede como, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo Claro. lo hago? Entonces nos permite prepararnos desde ahora. El tema es que el calentamiento global ya o sea, es algo fuerte que tenemos que hacernos cargo, y tenemos que hacernos cargo desde el punto de vista de nuestras empresas y también desde nosotros como personas, como individuos. Sí, porque entiendo que según el informe que mencionas, no es que en los próximos 5 años esto va a empeorar, es que ya no hay más tiempo.
Exacto. De hecho, esto lo estamos viendo. Yo en este momento estoy en la zona central, en la comuna de Casablanca, y efectivamente el tema del agua se viene viendo desde hace tiempo que va escaseando y ya tenemos ahí un problema. El tema también de las temperaturas, del avance, ¿no es cierto?, de las zonas áridas también. Entonces uno ya está viendo y diciendo, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener el clima que teníamos hace 20 años, que llegaba marzo y se ponía a llover, sino que tenemos que ser mucho más responsables. Ya no nos toca solamente revertir, sino que vivir con una situación que hemos creado y para poder, digamos, vivir bien en esta situación y que económicamente no nos afecte tanto, tenemos que empezar a pensar ya en sustentabilidad de esa hora. Sí, sí, ahí hay un proyecto interesante que se lo escuché a algún candidato a la presidencia, me parece que Sebastián Sichel, que hablaba de desalinizar el agua. Y que Sí, eso de alguna otra manera va a impactar en regiones como la nuestra, una región árida como la región de Arica, donde tener una planta que permite desalinizar agua nos va a permitir poder hacer que nuestros valles sean mucho más productivos. ¿sabes qué? A mí me ha tocado hacer estudios con respecto, antiguamente, estudios sobre huellas hídricas, etcétera, y yo también me quedé con la siguiente idea. Yo creo que si en el resto del país, no tanto en Arica, porque en Arica la gente es muy responsable con respecto al agua, pero en el del resto del país no hay una cultura tan de cuidado al agua y al medio ambiente. Uh-huh. Entonces, yo creo que perfectamente podríamos disminuir un 50% el uso de agua de los hogares, si es que eventualmente fuéramos responsables con el uso de ella. Ahí tenemos una fuente. Y luego empezar a pensar en otras medidas, como por ejemplo sacar agua de mar. Y si lo hacemos de forma responsable y sustentable, va a ser súper bienvenido siempre. Pero yo creo que el sello ahora es hablar de sustentable. Sea lo que sea que vayamos a hablar de aquí en adelante, o que vayamos armando, tiene que ser sustentable. Así es. Alejandro, agradecerte por compartir este espacio nuevamente en Región Emprendedora y nos vemos el 24 de septiembre en un nuevo espacio de tendencias económicas. Exacto, con anticucho y empanada nos vemos ahí en septiembre. Celebrando, así es. Y agradecer a todos quienes nos escucharon el programa de hoy en Radio Capísima 104.9 y también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales de la radio. No se olviden que el programa va a tener un reprise el domingo en la mañana. Y también les recuerdo, como todos los viernes, que hoy a las 18:30 desde mi cuenta de Instagram haré un nuevo episodio de Aprendiendo de Ellas, un live transmitido desde mi cuenta donde busco mostrar el lado humano, profesional, emprendedor de las mujeres, dándole visibilidad a quienes inspiran e impactan desde el ámbito en el que desempeñan, bajo la plena convicción de que necesitamos más mujeres en todos los espacios de nuestra sociedad. En esta oportunidad compartiré con Andrea Cardona, la primera mujer centroamericana en subir el monte Everest y la primera persona en completar el Adventure Grand Slam, que consiste en alcanzar el Polo Norte, el Polo Sur y las 7 cumbres más altas de cada continente. Así que los espero hoy a las 18:30 horas en mi cuenta de Instagram. Y no se olviden cuidarse, acatemos todas las medidas que indica el Ministerio de Salud para no retroceder, como dice, retroceder nunca, rendirse jamás, y para que también puedan abrir los aeropuertos y yo pueda ir a Chile. Quédense en nuestra sintonía, que en un rato más comienza el noticiero central de Ojo de Águila, conducido por el periodista José Toribio Vergara. Nos vemos el próximo viernes. Un excelente fin de semana para todos. Un abrazo. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.